Listo, chicos, continuamos con las leyes de Kirchhoff. Primera ley de Kirchhoff, también conocido como regla de nudos o de nodos. Dice lo siguiente. La sumatoria de las intensidades de corriente que entran en un nudo es igual a la sumatoria de las intensidades de corriente que salen del nudo. Es decir, todas las corrientes que entran es igual a todas las corrientes que salen, ¿no? Corrientes entrantes es igual a corrientes salientes. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un nudo dentro de un circuito eléctrico o parte de un circuito eléctrico. Hacia ese nudo van a ingresar corrientes eléctricas. Corriente 1, corriente 2, y la tercera no puede ser una corriente 3 entrante, tiene que ser una corriente 3 saliente, porque si hay entrantes, obligatoriamente debe haber salientes, ¿correcto? Entonces se va a cumplir que la corriente 1 más la corriente 2 debe ser igual a la corriente 3, que es la saliente. Esa es la primera ley de Kirchhoff. Se podría decir que la primera ley de Kirchhoff está relacionada ¿a qué? A la conservación de la carga, donde se va a cumplir que la carga eléctrica no se crea, no se destruye, solamente se transfiere, ¿no? Vamos con la segunda ley de Kirchhoff, también conocida como regla de mallas. ¿Qué se va a cumplir? La suma algebraica de las FEMs de una malla es igual a la suma algebraica de los voltajes I por R en cada resistor de la malla. A ver, pues acá se va a cumplir que la sumatoria de FEM es igual a sumatorias de I por R, pero tienes que considerar los signos. Se va a usar signo positivo cuando el sentido de la FEM y el sentido de la corriente coinciden con el sentido del recorrido de la malla. Y se va a usar signo negativo cuando el sentido de la FEM y el sentido de la corriente son opuestos al sentido del recorrido de la malla, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un circuito eléctrico donde se pueden generar dos mallas tranquilamente. Este circuito eléctrico está compuesto de dos FEMs y tres resistencias. Para la primera FEM, esta sería la dirección de la FEM. Para la segunda, esta sería su dirección, de menos a más. Y esta sería la dirección de la corriente para una resistencia R1, para R2 y para R3. ¿Correcto? Entonces, en base a esas direcciones, yo voy a definir el recorrido. Para la primera malla, este sería mi recorrido. Recuerda que el recorrido lo defines tú. Obviamente, que en base al recorrido tú vas a definir los signos, más y menos. Si coincide el recorrido con la dirección de la FEM o de la resistencia, o la corriente eléctrica de la resistencia, entonces sería positivo. Si está en dirección opuesta, sería negativo. ¿Listo? Entonces, ese sería el recorrido para la primera malla, y este sería el recorrido para la segunda malla. En base al recorrido, tú defines los signos, ¿correcto? No te olvides, por favor, de eso, que es sumamente importante. Ahí está. Por último, las observaciones. Primera observación. La regla de los nudos es un requerimiento de la ley de la conservación de la carga eléctrica a cualquier nudo de un circuito eléctrico. Entonces, la ley de nudos corresponde a conservación de la carga, como te hemos mencionado. Dos, las flechas de las corrientes en cada resistor se pueden dibujar con sentido arbitrario. Si no necesariamente debes colocar un sentido obligatorio, sino arbitrario nada más. Porque a veces, para poder encontrar el sentido real de la corriente, es un poco tedioso o complejo. Y ahí puedes perder mucho tiempo. Simplemente dibujo un sentido arbitrario, sí, cumpliéndose obligatoriamente también la regla de los nudos. Es decir, yo no puedo dibujar todas las corrientes que entran a un nudo. Tienes que graficar algunas que entran y otras que salen. Obviamente con la experiencia tú vas a saber cuál realmente es la correcta, ¿no? Ahora, profesor, ¿y qué pasaría si yo dibujo erróneamente y en vez de colocar una corriente entrante debió ser saliente? Eso se va a notar en tu resultado, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con tu resultado? Va a tener signo diferente. Ya no va a ser positivo, sino negativo. Eso es lo que tienes que tener en cuenta, ¿no? El signo va a cambiar. Por lo tanto, si el signo cambia es porque te has equivocado en la dirección, ¿correcto? 3. La regla de las mallas es un requerimiento de la ley de la conservación de la energía a cualquier malla de un circuito.
Si la primera ley de Kirchhoff corresponde a la conservación de la carga, la segunda ley de Kirchhoff corresponde a la conservación de la energía. ¿Qué se va a cumplir? En cada malla se puede elegir arbitrariamente un sentido de recorrido, justo lo que te mencioné, ya sea horario o antihorario. Porque al final, en base a ese sentido, tú vas a definir los signos de los voltajes o del producto de I por R, ¿no? Entonces, en base a recorrido. Y eso sería todo por la teoría del día de hoy, chicos, ¿no? Ahora sí vamos a desarrollar los problemitas. Bien. Vamos, chicos. Problema número uno. Dice lo siguiente. La mínima intensidad de corriente eléctrica que se puede detectar en el cuerpo humano es de 1 mA. Determine el número de electrones que pasan por un órgano del cuerpo humano durante un segundo, correspondiente a esta intensidad de la corriente. Considere que la carga fundamental es 1,6 por 10 a la menos 19 de cobre. Listo, creo que el problema está directo, ¿no? Me dicen a través de un órgano, el flujo de electrones en un segundo genera una corriente de 1 mA. Si yo conozco la corriente, determine el número de electrones que está fluyendo. Yo sé que el número de electrones que fluye está relacionado con la carga directamente. Eso es en base a la cuantización de la carga. Según la cuantización de la carga es igual a N por E. Número de electrones por la carga fundamental. Ahora, recordando, la intensidad de la corriente es igual a la carga sobre el tiempo. La carga que fluye por unidad de tiempo. Pero como esta carga es igual a N por E, entonces aquí encuentro yo una relación directa entre la corriente y el número de electrones que me pide. La corriente es igual a N por E entre el tiempo. Despejando N, me quedaría corriente por el tiempo entre la carga fundamental. ¿Correcto? Simplemente tendría que reemplazar, reemplazar y operar. Tendríamos la corriente eléctrica 1 por 10 a la menos 3, porque es un miliamper, 1 por 10 a la menos 3. El tiempo es un segundo. Y la carga fundamental 1,6 por 10 a la menos 7. Operando me saldría 625 por 10 a la 13. Creo que el problema número uno tiene muchas complicaciones. El problema número uno es la clave A. ¿Alguna consulta que tengas, tal vez?
Es de la cuantización de la carga, Ángela. Eso se vio en la semana, hace 2 semanas, en electrostática 1. La carga siempre es igual a N por E. Número de electrones por la carga fundamental. Es cuantización de la carga. Lo vimos en la primera clase de electrostática. Cuando vimos carga positiva, carga negativa, fuerza eléctrica, en esa semana. Cuantización de la carga se llama. ¿Correcto, Ángela? ¿Sí? Listo. Problema número 2. Un alambre metálico de longitud L tiene una resistencia eléctrica de 80 ohms. Si con el mismo material, es decir, agarras el mismo material, se fabrica otro alambre de L medios, determine la nueva resistencia eléctrica. A ver, este es el caso inicial. Tendríamos un alambre de longitud L, alambre de longitud L, y un área 1, un área 1. ¿Listo? Ahora, con el mismo material se va a fabricar otro alambre de longitud L medios. L medios. Yo te pregunto, la longitud se ha reducido, ¿qué pasa con el área? Consulta, si la longitud se ha reducido, ¿qué pasa con el área? A ver, coméntame. También se reduce, seguro, seguro. Recuerda que estoy agarrando el mismo material. Es como si tú tuvieras una plastelina, pues, ¿no? No sé si has jugado con plastelina. La plastelina viene en un tubito, ¿cierto? De cierta longitud. ¿Qué pasaría si yo aplasto la plastilina y empiezo a girar, a girar, a girar y hago una serpiente? La longitud aumenta. Si la longitud aumenta, ¿qué pasa con el grosor? Se reduce. ¿Y por qué ocurre eso, profesor? Porque estamos hablando del mismo material, estamos hablando de la misma masa. Por lo tanto, si por un lado la longitud está aumentando, el área debe reducirse para poder mantener la misma cantidad. En este caso, me está diciendo que la longitud se reduce a la mitad. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el área, con el grosor, con el espesor? Bueno, con el grosor va a crecer, va a aumentar, se va a hacer más grueso para mantener la misma cantidad de materia. ¿Correcto? Entonces tendrá un área 2 mayor. Mayor. Ahora, también me dicen que la resistencia 1 vale 80. Ese 80 es igual a R1, que se calcula como resistibilidad, que es el material, por la longitud, que es L, entre el área 1. Este es el valor de 80. Lo mismo puedo hacer para el caso final o estado final, ¿no? Para el estado final,
La resistencia 2 es igual a resistibilidad por L medios entre área 2. Esto es igual a ρ por L entre 2 veces área 2. ¿Listo? Date cuenta que entre R1 y R2 hay una relación, ¿no? La resistibilidad es la misma y la longitud L también ahí tienen compartida. Lo único que faltaría hacer es encontrar una relación entre el área 1 y el área 2. Tendré que encontrar una relación. Profe, ¿cómo encuentro esa relación? Bueno, puedes aplicar conservación de la masa. Nosotros hemos dicho que la masa inicial y la masa final son iguales, porque según el problema, te dice eso, ¿no? Agarras el mismo material y generas otra cosa. Entonces, se conserva la masa. Si se conserva la masa, también puedo decir que se conserva el volumen. Por lo tanto, ¿cómo se calcula el volumen para el caso 1 y cómo se calcula el volumen para el caso 2? A través del área y la altura, ¿no? Área y altura. Multiplicando área y altura tendríamos área 1 por la altura que es L, longitud, igual a área 2 por la altura que es L medios. L, L se van a ir y me quedaría la relación de áreas. Área 2 es igual a 2 veces el área 1. Área 2 es igual a 2 veces el área 1. ¿Está? Ahora, considerando esa relación de áreas, mira lo que voy a hacer. Voy a reemplazar eso en la ecuación 2, que es R2. R2 sería resistibilidad por L entre 2 por 2 a 1. 2 por 2 a 1. Entonces me quedaría un cuarto de la resistibilidad por L entre área 1. Un cuarto de la resistibilidad por L entre área 1. Que me daría un cuarto de R1. Un cuarto de R1. ¿Correcto? Un cuarto de R1. Y R1, ¿cuánto vale? 80. R1 vale 80. Por lo tanto, ¿cuánto valdría R2? Un cuarto de 80 sería 20. Un cuarto de 80 sería 20. Problema número 2, la clave es la B. Consúltame a ver alguna duda. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Por qué un cuarto? Ah, porque se está formando en la parte de R. Ah, ya lo viste. 2 por 2, pues. Abajo se está formando 2 por 2. Ahí sale el cuatrito. Listo. A ver, más. Vamos con el problema 3.
Dice, dos resistencias cilíndricas de grafito R1 y R2 de igual longitud y áreas transversales valen 100 centímetros cuadrados y 0,1 metros cuadrados, respectivamente. Se conectan en serie como se muestra en la figura. Se conectan en serie, se pone así, ahí está, en serie. Si R1 vale 4 miliohm, determine la resistencia eléctrica equivalente. Determine la resistencia eléctrica equivalente. A ver, sabemos que están conectados en serie. Y si yo quiero calcular la resistencia eléctrica equivalente, necesito saber R2 también, ¿no? Necesito saber R2. Una vez que tenga el valor de R2 y tenga el valor de R1, simplemente esto sumo y sería el equivalente, porque están en serie, pues, ¿no? Entonces, calculemos primero R2. Partimos de R1. R1 es igual a resistibilidad por la longitud entre área 1. Resistibilidad por longitud entre área 1. Esto es igual a 4 miliohm. 4 miliohm. ¿Correcto? Ahora, la resistencia 2 es igual a resistibilidad por L entre área 2. Te das cuenta que aquí nuevamente ha cambiado el área, pero ten cuidado, no se trata del problema anterior. En el problema anterior era el mismo material. Entonces yo comparaba juntos o igualaba las masas. Aquí no. Aquí son diferentes cables con diferentes características, ¿no? Material es igual, longitud también igual porque el problema me lo menciona así. El área es distinto y el área te lo dan arriba, ¿no? Vale 100 y 0,1. Dividiendo estas dos expresiones tendríamos que R2 entre R1 es igual a resistibilidad por la longitud entre área 2 entre resistibilidad, longitud y área 1. Esto simplificando y haciendo extremos y medios me quedaría que R2 entre R1 es igual a área 1 entre área 2. Esto me daría lo siguiente. La resistencia 2 es igual a área 1 entre área 2 por resistencia 1. Aquí yo voy a colocar las áreas que me dicen, ¿no? El área 1 sería 100 por 10 a la menos 4. Profesor, ¿y por qué 10 a la menos 4? ¿Te das cuenta arriba que es 100 centímetros cuadrados? Para convertir centímetros cuadrados a metros cuadrados, se multiplica por 10 a la menos 4. Dividido entre el área 2 vale 0,1. Eso sí está en metros cuadrados, lo dejo. Multiplicado por R1. R1 vale 4 millón. 4 millón es 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, R2, ¿cuánto me saldría? 0,4 por 10 a la menos 3. 0,4 por 10 a la menos 3. Esto saldría, esto me dejaría que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2. R1 más R2. R1 vale 4 por 10 a la menos 3 y R2 vale 0,4 por 10 a la menos 3. Esto es 4,4 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto me saldría la resistencia equivalente? 4,4 miliohm. 4,4 miliohm. Problema número 3. La clave sería la B. 3 barquitos, chicos. Vamos para la siguiente. ¿Eh? Pregunta número 4. El sistema de resistores que se muestra en la figura se conecta a una fuente de voltaje de 24 volts. Se conecta a una fuente de 24. Determine la intensidad de la corriente eléctrica que suministra la fuente. A ver. Entonces, como me están pidiendo la corriente que suministra la fuente, ¿qué es lo que se tiene que hacer normalmente?
Es reducir el sistema. Es reducir el sistema. Así que vamos a calcular la reducción del sistema. Y para eso debo verificar y ver qué resistencias están conectadas en serie o quiénes están en paralelo. Y si notamos lo siguiente. Este 4 y el 12, ¿cómo están conectados? Están conectados en paralelo. Consulta, ¿cómo se reduce dos resistencias conectadas en paralelo? Están en paralelo, profesor. Se calcula mediante la suma de inversas, profesor. Inversas. Pero hay un caso particular, chicos. Y ese es cuando hay dos. Si son solamente dos que están en paralelo, tú puedes calcularlo mediante el producto sobre la suma. Producto sobre la suma. Es decir, 4 por 12 entre 4 más 12. Esto me saldría 48 entre 16, que es 3. ¿Correcto? Entonces, para esa conexión en paralelo, me saldría 3. Nada más. Ahora, agarro este 5, agarro este 3. ¿Cómo están conectados? Están conectados en serie. Y si están conectados en serie, su equivalente, ¿cómo se calcula? Con la suma lineal. Así es así. Calculas el equivalente con la suma lineal, generándose así un sistema más pequeño. Para este sistema más pequeño, tengo un voltaje de 24, tengo una resistencia equivalente de 8, entonces ya puedo calcular la corriente eléctrica aplicando la famosa ley de Ohm. Según la ley de Ohm, el voltaje es igual a I por R, donde la corriente I es igual a voltaje sobre R. ¿Listo? Entonces sería 24 entre 8. 24 entre 8 vale 3. 3 amperes. Consultas para el problema número 4. Coméntame, por favor. ¿Alguna consulta, chicos? Sí, ya. Ah, problema número 5. La mayoría de instalaciones eléctricas, tanto domésticas como industriales, tienen conexiones en paralelo. La figura muestra una conexión en paralelo de un foco de 100 watts, una plancha de 1000 watts y un televisor de 200 watts. Si la línea de transmisión de voltaje a través del tomacorriente es de 200 volts, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Proposición número 1. La intensidad de la corriente que circula por la plancha es 10 veces la intensidad de la corriente que circula por el foco. A ver. Sabemos que cada dispositivo tiene una potencia, ¿no? Potencia 1, potencia 2, potencia 3. Y por cada uno de los dispositivos circula una corriente. Yo no puedo decir que estas corrientes son iguales porque están conectadas en paralelo, así que lo más probable es que sean diferentes.
Si estuvieran conectadas en serie, ahí sí, ¿no? Ahí sí, pero aquí no. Entonces, recordando, la potencia es igual a corriente por voltaje. Corriente uno por voltaje. La potencia 2, corriente 2 por voltaje. Corriente 2 por voltaje. ¿Perfecto? Agarrando uno y 2 las divido. Potencia 2 entre potencia uno me saldría corriente 2 por voltaje entre corriente uno por voltaje. ¿Los voltajes serán iguales, profesor, porque están conectados en paralelo? Sí, son iguales porque están conectados en paralelo. Y me dejaría que la corriente 2 entre corriente uno es igual a voltaje 2 entre voltaje uno. ¿Cuánto es la potencia 2? 1000. ¿Cuánto es la potencia uno? 100. Entonces, al dividir, me quedaría lo siguiente. La corriente 2 es igual a 10 veces la corriente uno. ¿Quién es la corriente 2? La corriente que pasa por la plancha. Será 10 veces la corriente que pasa por el foco. La primera proposición sería verdad. Verdad. La primera es verdad. Vamos con la 2. La 2 me dice lo siguiente. La intensidad de la corriente que circula por el foco es la mitad de la que circula por el televisor. Oye, no será lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Prácticamente lo mismo, solamente que ahora voy a comparar el foco con quién. Foco no, ¿no? Claro, el foco con el televisor. Ya no el foco con la plancha, sino el foco con el televisor. Así que tenemos en cuenta que para el televisor la potencia 3 es igual a corriente 3 por el voltaje. Divido potencia uno entre potencia 3 es igual a corriente uno por voltaje entre corriente 3 por voltaje. Se van a ir y me queda la corriente uno entre corriente 3 es igual a potencia uno entre potencia 3. ¿Cuánto es la potencia uno? 100. ¿Cuánto es la potencia 3? 200. ¿Cuánto me quedaría entonces? Me quedaría que la corriente uno es la mitad, es un medio, de la corriente 3. Profe, ¿verdadero o falso? Verdadero, verdadero. La segunda es verdadera, entonces. Vamos con la tercera proposición. La intensidad de la corriente que circula por la plancha es 5 veces de la que circula por el televisor. La intensidad de la corriente que circula por la plancha es 5 veces de la que circula por el televisor. A ver. La potencia 2 es, bueno, la potencia 2 entre la potencia 3 sería igual a corriente 2 por voltaje entre corriente 3 por voltaje. Voltajes son iguales, ya hemos mencionado eso, y me quedaría que la corriente 2 entre corriente 3 es igual a potencia 2 entre potencia 3. 1000 entre 200. Efectivamente, ¿no? La corriente 2, que es la corriente de la plancha, es 5 veces la corriente del televisor, que es la corriente 3. Por lo tanto, la tercera proposición, ¿cómo será? Verdadera. La tercera proposición será verdadera. ¿Correcto? Ya está. Listo, chicos, ese sería el problema número 5. La respuesta sería la D, ¿no? Todas verdaderas. Yo te dejaría como tarea lo siguiente, ¿no? En este problema he encontrado la relación de corrientes eléctricas. ¿Qué te parece si encuentras tú la relación de resistencias? ¿Qué te parece si tú encuentras la relación de resistencias? Tú encuentras la relación de resistencia. Te lo dejo como tarea, por favor. Puede venir, ¿ah? Puede venir. Así que tú encuentras la relación de las resistencias. ¿Correcto? Ya está. Vamos con la pregunta 6. ¿Alguna duda con esta pregunta 5? Coméntame, por favor.
¿No? Ahora sí. La resistencia de un hervidor eléctrico es de 50 ohm. Si fluye una corriente de intensidad de 5 amperes, determine la cantidad de calor disipada por la resistencia en un intervalo de tiempo de 2 minutos. Profe, la pregunta creo que es directa, ¿no? Me piden la cantidad de calor. ¿Cómo se calcula la cantidad de calor? Con el efecto Joule. Según el efecto Joule, el calor es igual a potencia por tiempo. Ahora, la potencia, ¿cómo se calculaba? Bueno, había muchas formas de calcular la potencia, pero va a depender de los datos que a ti te den. A ti te dan corriente y te dan resistencia. Ahora, recordemos algo, ¿no? En un hervidor, los líquidos se calientan debido a la disipación de energía en forma de calor generada por la resistencia eléctrica que está en la parte inferior de tu hervidor. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad, ¿no? De casualidad, ¿no? ¿Quién sabe? Desarmar tu hervidor. Casualidades de la vida. A veces uno nunca sabe, ¿no? Desarma algo, se le cae y tú ves lo que hay dentro. Entonces, dentro de un hervidor, o en la parte inferior del hervidor, encontramos una resistencia. Obviamente no es un metal así en zigzag, ¿no? Es una representación para nosotros. Ahí las resistencias, creo que algunos son en forma enrollada, como un caracol, o como una barra, pues, ¿no? Una barra doblada. Puede ser, ya dependiendo del hervidor. Pero esa barra metálica es nuestra resistencia eléctrica, es la que va a disipar energía en forma de calor y va a calentar el agua. Entonces, según el efecto Joule, el calor disipado es igual a potencia por tiempo. Como yo tengo solamente corriente y resistencia, la potencia lo calculo como corriente al cuadrado por la resistencia, ¿correcto? La corriente vale 5, la resistencia vale 50 y el tiempo es 2 minutos, es decir, 120 segundos. Reemplazo. Corriente 5 al cuadrado por la resistencia que vale 50 por el tiempo que vale 120 segundos. Operas esto de aquí, me saldría 15 por 10 a la 4. Nada más, profe. Sí, nada más. Se acabó el problema. Bueno, calor disipado es igual a 15 por 10 a la 4. Problema número 6. La respuesta es la C. 6 casi. ¿Consulta de esto? Creo que no hay nada, ¿no? ¿No está claro? ¿Sí, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí, no? ¿Qué más puede haber aquí? Si la corriente es 5 y la resistencia es 50, dime, ¿cuál es la diferencia potencial? Si la corriente es 5 y la resistencia es 50, ¿cuánto es la diferencia potencial? A ver, coméntame. La corriente es 5 y la resistencia es 50. ¿Cuánto es la corriente? ¿Cuánto es la diferencia potencial? ¿Sí? Porque puede ser otra pregunta, ¿no? ¿A qué diferencia potencial está conectada el hervidor? Bueno, como te dicen que la corriente es 5 y la resistencia es 50, tú sabes que la ley de Ohm me dice que la diferencia potencial es igual a I por R. Es decir, 5 por 50. 250. ¿Te das cuenta? Y 250 como diferencia potencial te ofrece tu fuente de tu casa, es decir, Luz del Sur o Enel te ofrecen esa diferencia potencial o ese voltaje. No, no. Lo máximo que te ofrece es 220, ¿no? Lo que se ofrece aquí en Perú es 220 de voltaje. Si estás en Estados Unidos, por ejemplo, es 110. Es lo máximo que puedes obtener.
Pues 250, raro, pues, ¿no? Prácticamente no. Es un caso particular, pues. Vamos con la pregunta número 7. Pregunta 5. Cuatro focos cuyas resistencias son R1 igual a 300 ohm, R2 es igual a 600 ohm y R3 es igual a 200 ohm. Ah, no, disculpa. R3 200 ohm y R4 todavía. 4 son, 4 resistencias. Es igual a 400 ohm. Están conectados en un circuito eléctrico que contiene una batería de voltaje de 150, tal como se muestra en la figura. Pregunta: ¿cuál es la potencia disipada en el foco equivalente? ¿Cuál es la potencia disipada en el foco equivalente? ¿Listo? Entonces tengo que calcular la potencia disipada en el foco equivalente. Y para eso debo reducir el sistema, ¿no? Para eso debo reducir el sistema que me muestra en la pantalla. Debo reducir, ¿correcto? Entonces voy a reducir de esta manera. R1 y R2 están en paralelo. R1 y R2 están en paralelo. R3 y R4 están en serie. R3 y R4 están en serie. Profe, cuando dos están en paralelo y dos están en serie, ¿cómo se calcula el equivalente? Mira, si dos están en paralelo, se calcula con el producto sobre la suma. Cuando son dos nada más. 300 por 600 entre 300 más 600. ¿Cuánto sale eso? 200. Y cuando están en serie, se calcula mediante la suma. 200 más 400 sería 600. Entonces yo tengo el equivalente para el que esté en paralelo y para los que están en serie. Mira lo que me queda. Me quedan dos nada más. Una resistencia equivalente entre 1 y 2 y una resistencia equivalente entre 3 y 4. Resistencias equivalentes para cada par de resistencias. Ahora, agarro esos dos y me doy cuenta que están en paralelo. Están en paralelo. Correcto, están en paralelo. Y si están en paralelo, ¿cómo se calcula el equivalente? El producto sobre la suma. Producto 2 por 60. Bueno, 200 por 60. Entre la suma, 200 más 600. 200 por 600, 200 por 600, entre 200 más 600. ¿Cuánto me saldría? 150. ¿Cuánto me sale? 150 ohms. ¿Profe, ya acabó? No, porque recién tengo la resistencia equivalente. Ahora a mí me dicen calcular la potencia disipada. Profe, para calcular la potencia había muchas formas. Una de ellas es a través de la corriente eléctrica. A forma de práctica nada más, ¿ya? Voy a calcular la corriente eléctrica que circula por este pequeño circuito. La corriente eléctrica sería igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje, 150. La resistencia equivalente, 150. ¿Cuánto será la corriente? Esto. Y si la corriente vale 1, una forma de calcular la potencia es con la fórmula que hemos visto anteriormente. En el problema anterior vimos que la potencia era igual a corriente al cuadrado por la resistencia. La corriente, profe, 1 al cuadrado. La resistencia, 150. ¿Cuánto me sale? 150 watts. 150 watts. Por lo menos. Problema número 7. La respuesta es la A. ¿Correcto? Problema número 7. A, bien. ¿Alguna consulta, chicos?
¿Una consulta, chicos, sobre este problema? Listo. Vamos con la última pregunta. Problema número 8. Cuatro resistores se conectan a tres baterías ideales como se muestra en la figura. Determine la intensidad de corriente eléctrica que fluye por la resistencia de 3 ohms. A ver, resistencia, una fuente, una resistencia, otra fuente, otra resistencia, otra fuente y último, otra resistencia. Está pidiendo la que circula por la resistencia de 3, la que esté arriba. Yo te consulto algo. La que circula por la que está arriba, ¿no es la misma que circula por todo el circuito? ¿Sí o no? Es la misma. Pues te están diciendo calcular la corriente eléctrica que circula por el circuito prácticamente, ¿no? Entonces voy a calcular la corriente eléctrica del circuito. Y para eso debo definir la dirección de la corriente. La dirección de la corriente para la resistencia de 3 es hacia la izquierda, o en el sentido antihorario, para el de 6 hacia abajo en sentido antihorario, para el de 9 a la derecha en sentido antihorario, y para el de 4 hacia arriba en sentido antihorario. Conclusión, la corriente eléctrica se mueve o fluye en sentido antihorario. En base a ello también defino un recorrido, ¿no? Mi recorrido va a ser el mismo que el de la corriente para evitar trabajar con signos cambiados, ¿no? Sería recorrido en sentido antihorario. Una vez definido ya las direcciones y el recorrido, puedo aplicar la regla, bueno, la regla de mallas o segunda ley de Kirchhoff. Y tendríamos lo siguiente. Sumatoria de Fenn es igual a sumatoria de I por R. Al sumar la Fenn, si se encuentra en la misma dirección que el recorrido, entonces sumas. Si se encuentra en dirección opuesta, restas. ¿Quién sumaría? El 10, el 6 y restaría el 5. Más 10 más 6 menos 5. ¿Correcto? Y este es igual al producto de I por R con sus respectivos signos. Pero como el recorrido y la dirección de la corriente es la misma para las cuatro resistencias, simplemente sumo. Más 3i, más 6i, más 9i, más 4i. Por lo tanto, tendríamos que 22 veces i es igual a 11, donde i valdría 11 sobre 22, que saldría 0,5 amperes. Problema número 8, la clave es la B. Era más práctico, ¿no? Bueno, directo la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff. ¿Alguna consulta, chicos, sobre este problema? Problema número 8, la clave es la B. Coméntame, por favor. Y para terminar, chicos, y cerrar con broche oro tu fin de semana. Problemas de casa. Ahí están las claves de los problemas de casa, chicos. Del problema 1 hasta el problema 7, ¿no? Problema 1 saldría la A, el problema 2 la B, la 3 la C, 4 casita, 5 avión, 6 la B, 7 la D, de edad. Bueno, esos serían todos los problemas de esta semana y la teoría de esta semana, ¿no? Estamos en la semana número 13, si no me equivoco, ¿no? Hasta luego, Ángela. Nos vemos, Hilary. Fíjense, hasta la siguiente semana que hacemos unos temas nuevos. Ya terminamos con la parte de electricidad, es decir, la parte de electrostática y electrodinámica. Ahora nos toca un poco de magnetismo, creo, si no me equivoco. Magnetismo. Y lo vamos a ver la siguiente semana. Chao, Erika. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, John. Hasta luego, cuídate.